porque de hecho, pues obviamente, la ley va a buscar proteger el bien jurídico y evitar por todos los medios de que yo lo vuelva a dañar o de que yo lo vuelva a lesionar. Sigamos avanzando. Penas privativas de libertad. De estas penas les hablaba yo. Se denomina así a la forma, una pena emitida por el juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su libertad personal. Cuando hablamos de libertad personal estamos hablando de su efectiva libertad personal. ¿De qué manera? La ambulatoria, pues. Es decir, el de estar por las calles tranquilamente, ir a tu casa, vivir, llevar una vida normal. Su libertad para desplazarse por donde desee es conculcada, es quebrada, es impedida por un mandato judicial. La pena privativa de libertad es meterte preso. La pena privativa de libertad es llevarte a un penal, donde vas a pasar tus penas de años, según el tiempo que te hayan condenado, como reo, encerrado allí. No vas a tener la libertad de deambular por tu peligrosidad y por haber cometido el delito que cometiste. La pena privativa de libertad es la pena tipo. La pena privativa de libertad es la más común, la que está presente en casi todos los sistemas penales del mundo, porque se trata de separar por un tiempo a ese personaje que ha causado determinado daño y lesionado determinados bienes, como la vida, como el patrimonio, como el Estado, en fin. La pena privativa de libertad es entonces la pena tipo. ¿Dónde se lleva a cabo la pena privativa de libertad? En las cárceles. Para eso se ha ganado todo un sistema penitenciario. Hay cárceles para mujeres, cárceles para varones, donde las personas son recluidas por el número de años que el juez ha ordenado que estén recluidos. Es un mundo diferente. Bueno, pero aparte de la pena privativa de libertad y la pena privativa o limitativa de derechos, tenemos una pena que también, como creen algunos, nos da justo en el blanco, donde le puede doler a los delincuentes, especialmente a aquellos delincuentes que mueven ingentes sumas de dinero como producto de la comisión de sus delitos. La pena pecuniaria es aquella, vamos a ver la diapositiva, es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima, de la responsabilidad civil. Sí, ciertamente, hay que hacer una diferenciación. En principio, la pena de multa no es la reparación civil. Ocurre que cuando yo cometo un delito contra alguien, el juez me va a condenar a una pena. Y esa pena no es la reparación civil. Supongamos que yo cometo un delito, ¿no? Y el juez dice, bueno, usted va a pagar como pena 3.000 soles. Como multa. Y le va a pagar de reparación civil 2.000 soles. Yo quizás no entienda y le pregunte a mi abogado, ¿y cómo es esto? ¿Le pago una multa de 3.000 y también 2.000? ¿Son 5.000? El abogado me dirá, sí, pero no te confundas. La pena de multa, que es de 3.000, la pagas al Estado, mediante un depósito en el Banco de la Nación. Y los 2.000, eso se la pagas al agraviado. Puede ser directamente, o mediante un depósito, o mediante un cheque, como tú quieras pagarle. Pero esa reparación civil es otra cosa. La reparación civil es el resarcimiento por el daño que nosotros hemos causado al agraviado mismo o a sus parientes más cercanos, siempre que se hayan constituido en parte civil. Esa reparación, entonces, nada tiene que ver con la pena de multa o la pena pecuniaria. La pena pecuniaria es una pena de dinero que tienes que pagarle al Estado, en forma directa. Si no la pagaras, no estarías cumpliendo la pena. Tienes que pagarla para cumplir la pena y solo así poder luego y posteriormente acceder a la rehabilitación. Hay varias clases de penas pecuniarias. Vamos a ver la diapositiva. Dice allí, tenemos la pena de multa, la pena de comiso, la pena bajo el sistema de caución y la confiscación de bienes. Las penas pecuniarias, entonces, casi siempre también van como penas accesorias a la pena privativa de libertad. La multa es una mensurabilidad, es una cantidad de dinero, y se otorga un plazo de 10 días después de emitirse la sentencia para que ésta se pague. En cambio, el comiso, la caución y la confiscación de bienes van de la mano con medidas cautelares, necesarias para poder proteger la impunidad, ¿no? Para poder proteger o evitar la impunidad de los delitos y para poder proteger la posibilidad de que el agraviado recupere, pues, lo que de repente en un delito del patrimonio el delincuente le ha robado, le ha estafado o le ha engañado. Las penas pecuniarias son también importantes porque dan modernidad a la ley penal. No podemos meter preso pues a alguien que ha robado 80 millones de dólares. Con gusto estará preso los 6, 7 años y luego saldrá a buscar los 80 millones de dólares. En su mentalidad criminal valió la pena perder 7 años de su vida para vivir los restos de su vida de manera holgada y como un rey. Entonces, si la pena dice que va a 8 años preso y que tiene que pagar una multa de 80 millones, obviamente no va a poder disfrutar ese dinero porque con eso tendrá que pagar la multa y si no, no sale.
no sale, o en todo caso no se puede rehabilitar. La pena pecuniaria entonces está bien pensada. En realidad tenemos que darle al delincuente, ¿no?, donde le duela más, para que de esa manera la pena sea al mismo tiempo con una función resocializadora, también debe tener al mismo tiempo pues una función retributiva. Sigamos con el tema. ¿Qué cosas son las medidas de seguridad? Bueno, tenemos que hacer una diferenciación. Las penas pues se aplican a los delitos. Las penas se aplican a los delitos, sean dolosos o sean culposos. Las medidas de seguridad, sin embargo, se aplican a las faltas, a aquellos actos antijurídicos que no tienen la gravedad de un delito, pero se aplican pues a las faltas. También se aplican las medidas de seguridad a aquellos que, habiendo cometido un delito, no tienen las características personales para poder atribuirles su dolo o su culpa, su responsabilidad. Leamos la diapositiva. Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto. Prevención especial. El sujeto es aquel que comete un injusto, un hecho típico y antijurídico, un delito, pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad, según la teoría del delito. Por ejemplo, tenemos a los orates, a aquellos adictos, ¿no?, a aquellos que no tienen discernimiento, a aquellos que no tienen uso de la razón, que no son conscientes de lo que están haciendo. Pueden romper la cabeza a alguien y en su mente está rompiendo una sandía. Entonces estas medidas de seguridad son también para proteger tanto a este autor inimputable como también a la sociedad misma. No puede ser culpable por una realidad de él. Es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos. Porque obviamente, si dejamos en la calle a un hombre que para tirando ladrillos en la cabeza de todos, pensando que son sandías, es peligroso. Tenemos que mandarlo a un lugar donde no haga daño a nadie. Protegemos a la sociedad y lo protegemos también a él. Entonces, las medidas de seguridad tienen este fin. Tienen un fin preventivo, tienen un fin curativo, tienen